Hay alguien en tu entorno que parece inofensivo. Nunca interrumpe. Nunca lidera. Siempre dice que sí. Pero mientras tú discutes, lideras o intentas convencer, esa persona solo observa, memoriza, calcula y mueve los hilos sin que lo notes. Y cuando al fin lo descubres, ya es tarde, porque ya tiene lo que quería. Nos entrenaron para buscar al líder más fuerte, al que impone, al que grita, al que manda. Pero Maquiavelo descubrió lo contrario. El verdadero poder no alza la voz. Se esconde tras la obediencia. El poder más peligroso parece sumisión. Hoy, mientras tú respondes a los ruidos, a los egos, a los mandatos, hay alguien que nunca discute, nunca se impone y sin embargo gana. Lo tienes cerca, en tu trabajo, entre tus amigos, tal vez en tu propia casa. Este video no es teoría, es una advertencia. Y si no aprendes a detectar este tipo de poder, o peor aún, si te niegas a usarlo, seguirás siendo una marioneta sin saberlo. Aquí vas a descubrir quiénes son los que gobiernan en privado mientras obedecen en público, cómo manipulan sin levantar sospechas, y lo más importante, cómo usar esta estrategia antes de que la usen contigo. Después de esto, jamás volverás a confiar en quien siempre dice sí. ¿Y si el líder más poderoso fuera el que nadie vigila? Desde niños nos enseñan a mirar al que grita, al que manda, al que se impone. El jefe que golpea la mesa. El político que arrastra multitudes. El carismático que brilla. Pero Maquiavelo lo vio desde el principio. Ese tipo de poder no dura. Quien hace demasiado ruido se vuelve blanco fácil. En la Italia renacentista, los líderes visibles eran eliminados. Los que sobrevivían no eran los más fuertes, sino los más invisibles. Los que obedecían mientras construían imperios en silencio. Maquiavelo entendió que parecer sumiso es una táctica, no una debilidad. Decía, el príncipe debe parecer piadoso, justo y humano, pero no necesariamente serlo. Porque el poder real no se trata de la verdad. Se trata de percepción. El mundo no recompensa la honestidad. Recompensa lo que aparenta ser confiable. Y ese truco aún vive. No en castillos, sino en oficinas, gobiernos y cenas familiares. Hoy, el poder más efectivo no necesita imponerse. Solo necesita infiltrarse. Callar en el momento exacto. Obedecer cuando conviene. Sonreír mientras todos pelean por tener la razón. Mientras tú reaccionas, ellos diseñan. Entonces, ¿quién manda de verdad? ¿El que impone reglas o el que te hace creer que tú las propusiste? ¿El que grita órdenes o el que te guía hacia una decisión sin que lo notes? El que dice sí sin levantar sospechas, ese es el que gobierna cuando nadie está mirando. Maquiavelo no escribió para justificar el mal, escribió para advertirte, porque el poder visible es solo una distracción. El que realmente importa siempre llega disfrazado. La mente humana está diseñada para detectar amenazas visibles. Desde nuestros primeros días como especie, hemos aprendido a identificar al depredador que ruge, al enemigo que grita, al rival que se impone. Nos protegemos del que confronta, del que exige, del que desafía, pero casi nunca del que obedece. Alguien que parece estar de acuerdo con todo, que nunca discute, que siempre coopera, rara vez despierta sospechas. Y justo por eso, tiene el terreno perfecto para acumular poder sin resistencia. Esa es la esencia de una de las estrategias más eficaces y más peligrosas en las relaciones humanas: obedecer en público, gobernar en privado. Esta táctica no se basa en inteligencia sobrehumana ni en manipulación maquiavélica caricaturesca. Se basa en un fallo estructural de nuestra psicología. Confundimos apariencia con intención. Suponemos que alguien sumiso no tiene ambiciones, que alguien leal no es una amenaza, que alguien obediente no manipula. Y eso nos vuelve vulnerables, muy vulnerables. En el mundo laboral, este patrón se repite todos los días. Imagina a dos empleados. Uno es frontal, crítico, desafiante. Hace preguntas incómodas en reuniones, señala errores, exige cambios. El otro apoya todas las decisiones, es amable con todos, parece centrado solo en hacer bien su trabajo. ¿A quién vigilan más de cerca? ¿A quién le ocultan información? Exacto, al primero. Pero es el segundo, el obediente, quien termina accediendo a todo. No por privilegio, sino por percepción. La gente le cuenta cosas. Le confían planes, frustraciones, oportunidades. Porque no parece peligroso. Porque no parece estar compitiendo, o eso creen.
Mientras el rebelde se quema peleando, el obediente observa, aprende, se posiciona, y cuando llega el momento adecuado, ya ha acumulado todo lo necesario para ejercer control sin que nadie lo vea venir. No es manipulación burda, es posicionamiento estratégico, porque, en muchos casos, esta persona realmente cree en las decisiones que apoya. No finge. Su lealtad es genuina, pero también es selectiva. Construye una reputación para luego usarla como palanca. Acumula confianza para después transformarla en influencia. Este tipo de comportamiento activa un principio psicológico profundamente arraigado. Las personas bajan la guardia ante quien se muestra dócil. Compartimos información con quienes no vemos como rivales. Nos abrimos emocionalmente ante quienes parecen subordinados. Creamos vínculos, asumimos lealtades, entregamos nuestras vulnerabilidades. Y ahí comienza la asimetría de poder. Porque mientras tú crees que el otro te apoya, él ya ha anticipado tu próximo movimiento. Mientras tú hablas, él escucha. Mientras tú luchas por ser visto, él se convierte en imprescindible, sin levantar la voz. Maquiavelo lo entendía con claridad. Él escribió que el príncipe sabio debe ser tanto zorro como león. El león para infundir respeto cuando es necesario, pero el zorro para detectar trampas y actuar sin ser visto. Y el zorro no ruge. El zorro se adapta, se esconde, espera. Aprende más de los demás de lo que ellos aprenden de él. Esto se traduce hoy en dinámicas empresariales, políticas y personales. Quien domina esta estrategia no necesita títulos ni cargos. Necesita acceso. Y el acceso se gana con obediencia visible y confiabilidad construida. Esa persona se convierte en el confidente de todos y el enemigo de ninguno. En el puente entre departamentos, en el consejero de líderes, en el receptor de secretos. Este tipo de influencia es tan poderosa precisamente porque es invisible. Cuando un líder se impone, genera resistencia. Pero cuando alguien apoya desde la sombra, moldea el sistema desde dentro. Sus sugerencias no se enfrentan. Sus ideas no son vistas como amenaza. Su oposición, cuando llega, impacta más porque nadie la esperaba. Y lo más fascinante es que esta estrategia no necesita mentiras. Solo necesita interpretación. El obediente puede decir la verdad, pero con un tono que calme. Puede apoyar decisiones que no comparte, sabiendo que ganará más a largo plazo. Puede sembrar dudas sin parecer opositor. Puede ejercer poder sin pedirlo. Todo esto requiere algo más valioso que la inteligencia: paciencia. La estrategia de obedecer en público para gobernar en privado no funciona de inmediato. Es acumulativa, es lenta. Es como un juego de ajedrez donde cada gesto construye una imagen, hasta que llega el jaque mate. En ese momento, cuando se revela el verdadero alcance de su influencia, ya es demasiado tarde para detenerlo. Porque no impuso su poder. Lo dejó crecer en las mentes de los demás, hasta que su liderazgo se volvió inevitable. Porque todos lo aceptaron antes de darse cuenta de que lo habían hecho. En el pasado, el poder estaba en la espada. En quien tenía más fuerza, más soldados, más capacidad para imponer su voluntad. Hoy, ese modelo ha quedado obsoleto. En el mundo actual, el poder está en otra parte. Está en la información. En quién sabe más. En quién accede primero. En quién interpreta mejor. Y aquí es donde el obediente estratégico brilla. Porque la obediencia, bien ejecutada, no solo construye confianza, también abre puertas. Puertas a datos, conversaciones, preocupaciones, estrategias. Todo lo que alguien que realmente quiere influir necesita. No fuerza, no títulos, solo acceso. Y eso se consigue pareciendo inofensivo. Piensa en una oficina. Un empleado ambicioso, vocal, siempre intentando sobresalir, genera desconfianza. Sus colegas filtran lo que le dicen. Sus jefes lo observan con recelo. En cambio, hay otro que parece más neutral, que asiente, que colabora, que no busca protagonismo. Es a él a quien invitan a reuniones clave, a quien le confían decisiones antes de anunciarlas, porque no es una amenaza, porque no lo ven venir. Este acceso privilegiado no se gana con carisma, ni con autoridad. Se gana con obediencia selectiva y un perfil bajo. Y mientras los demás compiten por destacar, el obediente se posiciona para escuchar. Y mientras escucha, acumula ventajas. Cada dato, cada conversación, cada gesto le da piezas de un rompecabezas que otros ni siquiera saben que existe. Pero no se trata solo de recopilar información. Se trata de contexto,
de entender no solo qué se decide, sino por qué, quién lo impulsa, qué intereses están en juego, que se discutió en privado antes de llegar a la conclusión oficial. Esta comprensión convierte al obediente estratégico en un jugador invisible, pero determinante, y su ventaja va más allá del contenido. También está en la percepción. El obediente no genera defensas. Si plantea una idea, los demás la escuchan con apertura. Si sugiere un cambio, no se percibe como una amenaza. Esa ventaja táctica le permite actuar sin provocar resistencia, porque nadie cree que tenga una agenda oculta, y por eso su agenda avanza sin obstáculos. Maquiavelo lo sabía. El que controla la información, controla las decisiones. No basta con saber más. Hay que saber cuándo hablar. Y, sobre todo, cuándo callar. Porque en un mundo donde todos quieren imponer su voz, el que sabe cuándo guardar silencio tiene más impacto. Su palabra pesa más. Su intervención sorprende. Y en política, en negocios, en relaciones humanas, sorprender es poder. Además, esta estrategia tiene un efecto acumulativo. Quien sabe más, decide mejor. Quien decide mejor, genera más confianza. Quien genera más confianza, accede a más información. Y así, el obediente se convierte en un centro de gravedad dentro de cualquier sistema. No manda abiertamente, pero todo termina pasando por él. Este ciclo es lo que Maquiavelo habría llamado la arquitectura del poder invisible. Una estructura construida con confianza, reforzada con acceso y consolidada con inteligencia estratégica. El tipo de poder que no necesita proclamarse, porque ya opera detrás de cada decisión. Y en una era donde la información abunda pero la sabiduría escasea, el obediente estratégico se convierte en una figura indispensable. No porque sepa todo, sino porque sabe lo que importa, y sabe cómo usarlo. El obediente estratégico no solo escucha, no solo acumula, también espera. Y esa espera no es pasiva, es deliberada. Es parte de una danza silenciosa con el tiempo, porque su verdadero poder no reside únicamente en lo que sabe, sino en el momento preciso en que decide actuar. Resistir demasiado pronto puede arruinar años de construcción silenciosa. Puede etiquetarlo como problemático, hacerle perder acceso, deshacer su red de confianza. Resistir demasiado tarde, por otro lado, lo hace irrelevante. Pero resistir en el instante justo transforma el juego, no solo por lo que hace, sino por el efecto que produce al romper una expectativa largamente sostenida. Maquiavelo lo sabía. El sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final, escribió. Pero lo que no siempre se interpreta es que ese de inmediato no es literal. Es estratégico. Es ese punto exacto en el que la acción es más eficaz, más impactante, más ineludible. El verdadero arte del poder está en detectar ese punto de inflexión, ese quiebre silencioso que marca el paso del orden viejo al nuevo. En política, ese momento puede llegar cuando un líder pierde autoridad moral y su entorno busca alternativas. El obediente, que siempre estuvo presente pero nunca destacó, aparece con una solución. No como rebelde, sino como salvador. En una empresa, puede ser cuando una estrategia fracasa y nadie tiene respuestas. El obediente, que nunca cuestionó abiertamente, ofrece un plan que sorprende por su claridad y oportunidad. Y esa propuesta se escucha, no porque sea brillante, aunque suele serlo, sino porque viene de alguien que ha cultivado un historial de apoyo, de prudencia, de no tener agenda. Esa es la trampa, y es lo que la hace tan poderosa. Psicológicamente, este fenómeno se apoya en un sesgo profundo. Confiamos más en quienes rara vez se oponen, porque interpretamos su oposición como más significativa, más pensada, más auténtica. Cuando el obediente habla, la sala escucha. Cuando el obediente critica, nadie se pone a la defensiva, porque todos asumían que jamás lo haría. Esta estrategia también tiene otra capa, la acumulación de legitimidad. Cada acto de obediencia anterior funciona como un ladrillo en la torre de su credibilidad. Y esa torre se convierte en el pedestal desde el cual puede intervenir cuando realmente importa. Pero lograrlo no es fácil. Requiere una inteligencia especial, la del tiempo. No del reloj, sino del entorno. Es la capacidad de leer señales, no superficiales, sino sistémicas. Cambios de humor en la organización. Variaciones sutiles en la dinámica de poder. Tensión acumulada que aún no se expresa, pero que se siente. El obediente estratégico no reacciona a cada sacudida. Observa las corrientes, las tendencias, las narrativas subterráneas.
Y espera, porque sabe que el poder no está en tener la razón, sino en tener la razón en el momento adecuado. Y cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica. Una frase, una sugerencia, una retirada calculada. Nada teatral, nada que lo convierta en protagonista visible. Solo lo justo para alterar la dinámica y para que todos, sin saber cómo, empiecen a girar a su alrededor. En ese momento, deja de parecer obediente y comienza a gobernar. Porque el poder no está en gritar, está en saber cuándo hablar, cuándo intervenir y cuándo simplemente estar en el lugar correcto mientras todo lo demás colapsa. Al principio, todo es cálculo. El obediente estratégico mide cada palabra, cada gesto, cada silencio. Nada se deja al azar. Cada acto de sumisión es una jugada. Cada gesto de humildad, una inversión de confianza. Cada sí dicho en público, una construcción de poder privado. Es una actuación fría, inteligente, precisa. Pero algo inesperado ocurre cuando esta estrategia se sostiene en el tiempo. Deja de ser solo un juego externo. Deja de ser una fachada. La persona que finge humildad empieza a volverse realmente humilde. Quien simula interés por los demás descubre que entenderlos no solo es útil, también es profundamente humano. Quien aparenta priorizar el bien colectivo empieza a encontrar propósito en hacerlo. Lo que comenzó como táctica se transforma en parte del carácter. La psicología tiene un nombre para esto: internalización de rol. No actuamos como somos, nos volvemos como actuamos. Es uno de los efectos más estudiados y potentes del comportamiento humano. Si finges generosidad con suficiente consistencia, comienzas a sentirla. Si imitas empatía, tu cerebro comienza a crear conexiones reales. Y eso es lo que puede ocurrir con el obediente estratégico. Lo que empezó como una forma de manipulación se convierte en un camino de transformación. Ya no obedece para gobernar. Gobierna porque ha aprendido, a través de la obediencia inteligente, a comprender los sistemas, las personas, las emociones. Y al hacerlo, desarrolla una visión más completa y ética del liderazgo. Maquiavelo nunca dijo que había que ser malvado. Lo han citado mal durante siglos. Él dijo que hay que parecer virtuoso, y si puede serlo, mejor. Porque el poder más seguro no es el que se toma. Es el que los demás te dan porque confían. Porque te ven como guía, como alguien necesario. Y esa confianza, cuando es auténtica, transforma la forma en que lideras. El obediente estratégico deja de buscar manipular resultados solo para su propio beneficio. Empieza a querer mejores resultados para todos. Porque comprende que el poder no es algo que se impone. Es algo que se merece. Algo que se gana siendo útil, confiable, indispensable. Así, lo que comenzó como una estrategia para no ser detectado termina siendo un camino hacia el liderazgo real. No el liderazgo de cargos, títulos o autoritarismo, sino el que surge cuando otros te siguen sin que se lo pidas. Cuando confían en ti incluso sin saber exactamente por qué. Y eso es lo más inesperado de todo, que el que empezó como manipulador táctico, como estratega oculto, termina convertido en un líder genuino. No porque haya fingido bien, sino porque el proceso de fingir lo cambió. Porque descubrió que la mejor forma de controlar a otros es no tener que hacerlo. Esta es la paradoja final de Maquiavelo. No enseña a corromper, enseña a observar el mundo como es. Y, si se tiene la sabiduría suficiente, a trascenderlo. Porque al final, el verdadero poder no es mover a los demás. Es moverse a uno mismo hacia un ideal más alto de influencia, de transformación, de responsabilidad. El obediente que gobierna no necesita más máscaras, porque su liderazgo, que comenzó en las sombras, ahora se sostiene en luz propia. Espero este video haya sido de tu agrado. Continúa viendo el video que aparece en pantalla para seguir aprendiendo y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.